Mi nombre es Sloan. Tengo 32 años y me gano la vida construyendo realidades acústicas. Como ingeniera de audio, estoy acostumbrada a controlar el sonido. Mapear espacios y predecir exactamente cómo los ecos rebotan en las paredes de enormes salas de conciertos. Sé cómo silenciar una habitación y sé cómo hacerla rugir. Pero nada podría haberme preparado para el silencio ensordecedor y arrogante que cayó sobre la sala. De estar de mi padre cuando regresé de un agotador viaje de negocios de 5 días a Seattle. Esperaba que lo peor que me esperara fuera una bandeja de entrada de correo electrónico desbordada. Un caso miserable de desfase horario y el agotamiento persistente de una presentación corporativa que había drenado cada onza de mi energía. En cambio, entré por la pesada puerta principal de roble de la casa de mi infancia para encontrar a mi familia celebrando mi ejecución financiera. Mi padre Kayum y mi madrastra Vera estaban descansando en el caro sofá de color crema, brindando entre sí con copas de cristal llenas de champán barato. Sentada en la alfombra persa vintage, entre ellos estaba mi media hermana menor, Tegan. Tenía 26 años. Lucía una sonrisa de suficiencia y estaba rodeada por una montaña literal de prístinas cajas de diseñador naranjas y bolsas de compras brillantes de boutiques que sabía que nunca podría permitirse. El olor a cuero fresco y perfume cítrico flotaba pesado en el aire, enmascarando el hedor subyacente de lo que realmente había sucedido en esta casa mientras yo estaba fuera. Dejé caer mi pesada maleta de viaje sobre el suelo de madera. El fuerte y agudo golpe resonó en la habitación de techo alto y atrajo su atención de inmediato. Mi padre no saltó. No parecía culpable, avergonzado ni siquiera ligeramente sorprendido de verme allí temprano. En cambio, parecía triunfante. Se levantó lentamente, alisando el frente de su camisa a medida y levantó su copa de champán en el aire. Me miró con desdén con una expresión de puro y absoluto derecho. Gracias a tus acciones tecnológicas, nuestra hija tiene la vida resuelta, anunció. Su voz resonando con la falsa autoridad que siempre usaba cuando pensaba que era el hombre más inteligente de la sala. Tegan ni siquiera tuvo la decencia de apartar la mirada o fingir estar avergonzada. Pasó su mano perfectamente cuidada sobre el cuero liso de un bolso que probablemente costaba más que mi primer coche. Echó la cabeza hacia atrás y se rió. Era un sonido agudo y chirriante que había odiado desde la infancia. Un sonido que siempre señalaba que se había salido con la suya al tomar algo mío. De todos modos, siempre se suponía que sería mío, Sloan, dijo, echándose el pelo rubio por encima del hombro. Simplemente lo mantuviste caliente para mí mientras descubría mi marca. Sentí que mi corazón golpeaba contra mis costillas, pero mis pies se movieron con firmeza. Caminé lentamente hacia la cocina, mis ojos escaneando la habitación, absorbiendo la pesadilla. Justo allí, en la isla de granito de la cocina, sujeto por un jarrón de cristal decorativo como si fuera una pieza de correo casual, había un recibo de transferencia bancaria impreso. Me acerqué más. La tinta negra y audaz me gritó el número, $100.000. El trabajo de mi vida. El capital por el que había sangrado, pasado hambre y sacrificado toda mi juventud. Liquidado para financiar el estilo de vida de lujo de una joven de 26 años. Por una fracción de segundo, la habitación se inclinó. Sentí un nudo frío y duro formarse en lo profundo de mi estómago. La ira era tan aguda y ácida que sabía a cobre en mi boca. Fue una ola visceral y violenta de traición que amenazó con dejarme sin aliento. Esperaban que gritara. Conocía el guión. Querían que tuviera una rabieta masiva, que llorara. Que lanzara insultos para que pudieran sentarse. Poner los ojos en blanco y llamarme histérica y loca. Como siempre hacían cada vez que intentaba establecer un límite. Querían que fuera la villana en la narrativa que acababan de reescribir. Pero no grité. No derramé una sola lágrima. Miré el recibo, tracé el número absurdamente grande con mis ojos. Luego volví a mirar la postura arrogante de mi padre y me reí entre dientes. Fue un sonido oscuro, hueco y aterrador que resonó en la silenciosa habitación. Fue el sonido de una mujer que acababa de darse cuenta de que tenía el poder de destruir a las
Personas que intentaban arruinarla. La sonrisa de suficiencia de Tegan se desvaneció en un instante. Sus dedos se aferraron al asa de su nuevo bolso con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Espetó, su voz perdiendo toda su arrogancia juguetona. ¿Qué es tan gracioso? Le devolví la sonrisa. Sintiendo el cambio invisible de poder en la habitación antes de que siquiera se dieran cuenta de que lo habían perdido. Dejé que el silencio se extendiera por 3 segundos agonizantes. ¿Quieren oír un secreto? Sus rostros se pusieron pálidos antes de que dijera otra palabra. El color desapareció de las mejillas de Kayum, y Vera bajó su copa. Sus ojos moviéndose nerviosamente entre mi padre y yo. Pensaron que habían acorralado a un animal indefenso en un rincón. Pero en realidad acababan de entrar directamente en una jaula con un depredador. Antes de revelar que vendieron realmente y exactamente cómo arruiné sus vidas con su propia codicia. Dime qué hora es, dónde estás y desde qué ciudad estás viendo esto. Quiero saber hasta dónde viaja esta traición familiar. Porque la pura estupidez de lo que hizo mi padre está a punto de convertirse en una lección legendaria de engaño masivo. Para entender cómo llegamos a este punto de ruina espectacular, tienes que entender la dinámica tóxica de mi familia. Siempre fui la niña invisible. El caballo de batalla que se esperaba que tirara del carro mientras todos los demás iban en él. Al crecer, mi padre dejó muy claro que mis intereses eran una pérdida de tiempo y una vergüenza para su imagen. Kayum era un hombre que adoraba las apariencias, los títulos corporativos y las costosas membresías de clubes de campo. Quería una hija que se casara con alguien con dinero o que trabajara en una prístina oficina de esquina de cristal. En cambio, me tuvo a mí, una chica terca que pasaba sus fines de semana soldando cables, arreglando altavoces quemados en el garaje y leyendo densos manuales sobre mapeo espacial acústico hasta las 2 de la mañana. Llamaba a mi pasión un pasatiempo masculino y sucio. Cada vez que intentaba mostrarle una nueva mesa de mezclas que había construido desde cero, él suspiraba profundamente. Se pellizcaba el puente de la nariz y me decía que las mujeres prácticas elegían carreras estables, no trabajos desordenados que las dejaban con grasa y callos en las manos. Pero cuando Tegan nació de mi madrastra, Vera, las reglas de la casa cambiaron por completo. Tegan era la niña de oro. Era desenvuelta, ruidosa, exigente y trataba cada interés fugaz que tenía como una emergencia nacional que nuestro hogar necesitaba financiar de inmediato. Recuerdo el momento exacto en que la división se convirtió en un abismo permanente e infranqueable. Tenía 19 años y trabajaba en 2 agotadores empleos a tiempo parcial para financiar mi propia educación técnica. Había ahorrado todo lo que pude, pero me faltaba dinero. Me humillé y le rogué a mi padre que CEO firmara un pequeño préstamo personal de $3,000 para poder comprar un equipo informático especializado necesario para mis cursos avanzados de ingeniería de audio. Me miró desde el otro lado de la mesa del comedor, su rostro una máscara de decepción. Y me dijo que la edad adulta significaba resolver mis propios problemas. Dijo que no iba a tirar el dinero por el desagüe por una quimera que nunca pagaría las facturas. 2 meses después, pagó alegremente $25,000 por los procedimientos cosméticos de Tegan y contrató a un supuesto equipo de marketing porque de repente decidió que quería ser una influencer de estilo de vida. Vera defendió el gasto masivo, afirmando que era una inversión crucial en la marca personal y la futura carrera de Tegan. Desde ese día, supe que estaba completamente sola. Dejé de pedir ayuda. Dejé de buscar su aprobación y les cerré mi corazón. Bajé la cabeza y trabajé hasta que me sangraron los dedos. Durante la siguiente década, construí mi vida ladrillo a ladrillo doloroso. Conocí a mi socio comercial, Jasper, durante una desastrosa convención de tecnología donde el sistema de audio del auditorio principal falló catastróficamente. Lo arreglamos juntos en menos de 20 minutos mientras los organizadores del evento entraban en pánico. Jasper era un ingeniero de sonido brillante, frío e intensamente calculador que entendía el lado comercial despiadado de la tecnología mejor que nadie que conociera.
Juntos, fundamos Echo4. Era una startup especializada en software de mapeo espacial acústico de vanguardia para grandes salas de conciertos, estadios y teatros. Empezamos en un garaje caluroso, polvoriento y sin ventanas que olía constantemente a metal quemado. Comida para llevar barata y café rancio. Trabajábamos 14 horas al día. Nos saltábamos comidas. Invertimos cada centavo que teníamos en el registro de nuestra LLC. Patentes y desarrollo de prototipos. A nadie de mi familia le importaba. Para Kayumi Vera, yo todavía estaba jugando con cables en una habitación sucia. Nunca preguntaron cómo iba mi negocio. Solo llamaban cuando necesitaban que alguien arreglara su red doméstica o cuando Tegan necesitaba que la llevaran gratis al aeropuerto porque se había gastado su asignación en ropa. Mi éxito fue una subida lenta y agotadora, pero finalmente la industria se fijó en nosotros. Empezamos a conseguir contratos regionales, luego nacionales. El dinero comenzó a fluir. Pero Jasper y yo mantuvimos nuestros estilos de vida increíblemente modestos. Conducíamos coches viejos y vivíamos en apartamentos pequeños. Reinvertimos todo en Echo4. No solo estábamos construyendo una empresa, estábamos construyendo un imperio. Y protegíamos nuestro capital con nuestras vidas. El problema comenzó cuando una destacada revista de tecnología presentó a Echo4 como una de las 10 mejores startups a seguir en el espacio del audio. Había un enorme reportaje a toda página con mi cara en él, detallando nuestras valoraciones proyectadas y la disrupción en la industria. Cometí el terrible error de dejar una copia de esa revista en la encimera de la cocina durante una rara visita de acción de gracias a la casa de mi padre. Vi a Tegan mirando fijamente la página. Sus ojos trazaban los números, los millones proyectados y las citas elogiosas sobre mi liderazgo. Vi cómo se le tensaba la mandíbula. Para una chica que había pasado años intentando volverse viral en las redes sociales con nada más que selfies con filtro y seguidores pagados. Ver a su hermana mayor invisible siendo elogiada como una innovadora tecnológica fue una píldora amarga y difícil de tragar. No me felicitó. Simplemente arrojó la revista al contenedor de reciclaje. Puso los ojos en blanco y murmuró que los periodistas de tecnología escribirían sobre cualquiera en estos días si les pagaban lo suficiente. Pero Kayum también se dio cuenta. Leyó el artículo en su estudio, y por primera vez en toda su vida, me miró no con orgullo, sino con una codicia calculadora y hambrienta. Empezó a lanzar indirectas sutiles. Me preguntaba sobre mis márgenes de beneficio durante llamadas telefónicas casuales. Me preguntó si Jasper era un socio de confianza y si yo poseía la mayoría de los derechos de voto. Incluso sugirió que, como éramos familia, debería considerar dejar que Tegan gestionara mis relaciones públicas por un generoso salario de 6 cifras. Corté eso de inmediato. Le dije que Echo4 se encargaba de su propio marketing y que Tegan no tenía ninguna cualificación. Se sintió profundamente ofendido. Me lanzó una larga y fría mirada y dijo, «Sabes, Sloan. Nadie tiene éxito solo. Una buena hija recuerda a la familia que la crió cuando encuentra oro». Casi me río en su cara. ¿La familia que me crió? ¿La familia que se negó a prestarme $3.000 para la escuela? Ahora que mi sudor y mis lágrimas se estaban convirtiendo en capital real. De repente querían un asiento en la mesa. Me negué a dejarlos entrar. Tracé un límite firme, pensando que eso sería el final. Supuse que simplemente volverían a ignorarme. Pero un narcisista no maneja bien el rechazo. Si no les das lo que sienten que les corresponde, simplemente encontrarán una manera de tomarlo. La cadena de eventos que condujo a mi ruina financiera comenzó con una tubería reventada. Hace 2 meses, la antigua fontanería de mi edificio de apartamentos cedió en medio de la noche, inundando toda mi sala de estar y mi dormitorio con 3 pulgadas de agua sucia. Fue un desastre absoluto. Tuve que arrancar el suelo de madera arruinado, reemplazar la mitad inferior del panel de yeso y vivir en una habitación de hotel estrecha mientras los contratistas destrozaban mi apartamento.
durante el caos de trasladar mis pertenencias a un almacenamiento temporal. Tuve que averiguar qué hacer con mi pesada caja fuerte de acero reforzado a prueba de fuego. Era voluminosa. Pesaba 1 tonelada y mi habitación de hotel temporal simplemente no tenía el espacio ni el soporte estructural para ella. Dentro de esa caja fuerte estaban mis documentos físicos más críticos e irreemplazables. Mi contrato de arrendamiento, pólizas de seguro personales, mi certificado de nacimiento y... lo más importante. Los certificados originales de acciones en papel del primer año en que se constituyó Echofoury. Necesitaba un lugar seco y muy seguro para guardarla durante unas semanas. Como una idiota anhelando una dinámica familiar normal, llamé a mi padre. Callum vivía en una gran casa suburbana con un sótano terminado y climatizado. Cuando le pregunté si podía guardar la caja fuerte en un rincón de su sótano hasta que mi apartamento estuviera arreglado, fue sorprendentemente complaciente. Hizo el papel del padre servicial y protector a la perfección. Incluso me ayudó a bajarla por las escaleras, gruñendo y bromeando sobre lo pesados que debían ser mis secretos corporativos. En ese momento, Tegan estaba fuera de control. Su carrera como influencer se estaba estancando. Los patrocinios se estaban agotando y la deuda de su tarjeta de crédito aumentaba más rápido que su número de seguidores. Durante una de mis breves visitas para comprobar la caja fuerte, me acorraló en el estrecho pasillo de arriba. Parecía frenética, con los ojos muy abiertos y exigentes. Me exigió agresivamente que compartiera los beneficios de mi empresa con ella. Dijo que necesitaba un préstamo inmediato de $50,000 para financiar un cambio de marca de su estilo de vida y contratar una nueva agencia de gestión. «Soy tu hermana», gimió, su voz goteando un tóxico derecho. «Estás sentada en una mina de oro. Es egoísta acapararlo todo cuando yo estoy luchando por sobrevivir». La miré directamente a los ojos y le dije, no. Le dije que mi empresa no era una alcancía personal para sus adicciones a las compras y sus proyectos fallidos. Tegan tuvo un ataque de gritos masivo. Pateó el suelo, gritando que yo era una perdedora codiciosa y celosa que quería verla fracasar. Callum salió corriendo de su oficina en casa para intervenir. ¿Regañó a Tegan por exigirme mi dinero? Por supuesto que no. Me miró con una profunda y exagerada decepción. Es familia, Sloan, suspiró profundamente, cruzando los brazos y bloqueándome el paso. La riqueza que tienes se construye sobre los cimientos de esta familia. Nos debes compartir tus bendiciones. No discutí. No se puede razonar con alguien para que abandone una posición a la que no llegó por la razón. Simplemente lo pasé. Salí de la casa y juré que movería mi caja fuerte de vuelta a mi apartamento en cuanto los suelos estuvieran secos. Una semana después, la mayor oportunidad de toda mi carrera aterrizó en mi escritorio. Una enorme cadena de cines en Seattle quería contratar a Echofoury para mapear toda su red nacional de salas. Era un acuerdo monumental que aseguraría el futuro de nuestra empresa para la próxima década. Tuve que volar a Seattle para 5 días de intensas negociaciones de alto riesgo con sus equipos de adquisiciones. Antes de irme, llamé para recordarle que no dejara que nadie se acercara al sótano mientras yo no estaba. Sonaba tan cálido, tan increíblemente paternal por teléfono. No te preocupes por nada, cariño, prometió suavemente. Concéntrate en tu gran reunión. Tu caja fuerte está perfectamente segura conmigo. No dejaré que nadie se acerque. Le creí. Subí a ese vuelo a Seattle pensando que mi mayor desafío sería luchar contra los abogados de adquisiciones corporativas por las cláusulas de responsabilidad. No tenía idea de que los verdaderos ladrones ya estaban durmiendo bajo el techo de mi padre. Mientras yo estaba sentada en salas de conferencias estériles y heladas en Seattle, bebiendo un café de hotel terrible y negociando complejos modelos de precios, mi padre estaba ejecutando un atraco en su propio sótano. No supe los detalles específicos de lo que sucedió hasta mucho después. Cuando el polvo legal se asentó y las huellas digitales fueron expuestas por mi equipo legal.
Pero esta es la cronología exacta de su traición. El catalizador llegó por correo. Un inversor de capital privado llamado Gideon había estado siguiendo agresivamente el ascenso de H4 en las revistas de tecnología. Gideon era uno de esos hombres llamativos, imprudentes y ricos que compraban acciones secundarias en startups, esperando un pago masivo cuando las empresas finalmente salieran a bolsa. Había intentado contactar a Jasper y a mí por correo electrónico docenas de veces. Pero Jasper había desviado sus agresivas ofertas a la baja directamente a nuestra carpeta de spam. Frustrado por nuestro total silencio, Gideon decidió hacerlo a la antigua. Envió por correo una carta de intención física y formal para comprar capital. Pero Gideon utilizó un directorio de empresas obsoleto de nuestro primer año de funcionamiento. Envió la carta a la dirección registrada original de H4, la casa de mi padre. El sobrepesado de primera calidad estaba claramente dirigido a mí. Pero a Cayum no le importaban las leyes federales sobre la manipulación del correo. Lo llevó a su estudio, cerró la puerta con llave y lo abrió. Se quedó allí leyendo una carta que ofrecía $400,000 por un bloque de acciones de fundador. Tempranas. Solo puedo imaginar lo que pasó por su mente. Para un hombre que se ahogaba en secreto en su propia deuda hipotecaria creciente y lidiaba con una esposa que gastaba dinero más rápido de lo que él podía ganarlo. Ese número debió parecerle la salvación divina. Debió parecerle el poder supremo que siempre anheló pero nunca ganó. Le mostró la carta a Tegan. En lugar de decirle que me la reenviara de inmediato. Ella vio un billete dorado a París y un suministro de por vida de bolsos de diseñador. Juntos, formularon un plan que era tan asombrosamente imprudente como malicioso. Contrataron a un cerrajero turbio y no registrado de 2 pueblos de distancia para forzar la pesada cerradura de mi caja fuerte de acero. Al tipo le llevó 2 horas abrirla. Dentro, ignoraron mis documentos personales y encontraron exactamente lo que buscaban. Los gruesos certificados de acciones en papel con relieve de nuestro primer año de constitución. Parecían increíblemente oficiales. Parecían caros. Cayum contactó a Gideon usando una dirección de correo electrónico falsa que creó rápidamente a mí. Nombre. Afirmó que yo estaba fuera de la ciudad por un asunto urgente. Pero que lo había autorizado a actuar como mi apoderado legal para gestionar la venta privada de mis acciones porque estábamos manteniendo la transacción en secreto. Gideon, cegado por la perspectiva de adquirir capital de H4 y con un ligero descuento, ignoró todos y cada uno de los protocolos estándar de diligencia debida. No insistió en hablar conmigo directamente en una videollamada. No contrató a un abogado corporativo independiente para verificar la estructura actual de la empresa. Cayum y Tegan descargaron un formulario genérico de poder notarial de un sitio web legal gratuito. Lo rellenaron nombrando a Cayum como mi único apoderado financiero para todos los activos corporativos. Luego, mi padre falsificó mi firma. Ni siquiera practicó ni contrató a un profesional. Simplemente la calcó torpemente de una vieja tarjeta de cumpleaños que le había dado años atrás. Escanearon los documentos falsificados, los certificados en papel robados y la identificación estatal de mi padre, enviándolo todo a Gideon en un archivo comprimido. Gideon, ansioso por cerrar el trato antes de que yo supuestamente cambiara de opinión, aprobó la documentación en menos de 24 horas. Transfirió $400,000 directamente a una cuenta corriente conjunta controlada por mi padre y Vera. Así de simple, vendieron mi empresa a mis espaldas. Pensaron que habían logrado el crimen perfecto sin víctimas. Supusieron que, como compartíamos apellido, yo simplemente absorbería la aplastante pérdida para mantener la paz. Pensaron que estaría demasiado avergonzada. Demasiado abatida por años de lealtad familiar como para llamar a la policía a mi propia sangre. Pensaron que mi éxito les pertenecía. Era el tercer día de las negociaciones en Seattle. El aire en la sala de juntas estaba tenso, espeso por el olor a marcadores de borrado en seco y pasteles rancios. Estábamos discutiendo agresivamente sobre las cláusulas de indemnización cuando mi teléfono
Boca abajo sobre la pulida mesa de caoba, vibró 2 veces. Era un patrón rápido y distintivo, una alerta de emergencia del servidor. Mantuve mi rostro perfectamente neutral, disculpándome cortésmente para tomar un vaso de agua del aparador. En el pasillo, le di la vuelta a mi teléfono. La pantalla mostraba una advertencia de seguridad automática con bandera roja de nuestro sistema de gestión en la nube. Alguien había intentado acceder a la bóveda digital maestra de hecho Foury, altamente restringida. El inicio de sesión falló debido a una indicación biométrica incorrecta. Pero el sistema registró automáticamente la dirección IP que lo intentaba. Era una dirección IP que se originaba en un barrio residencial de mi ciudad natal. Específicamente del proveedor de servicios de Internet de mi padre. Mi corazón dio un vuelco y un sudor frío me recorrió la nuca. Un segundo después, mi teléfono sonó. Era Jasper. Nunca llamaba durante las reuniones de presentación a menos que el edificio estuviera literalmente en llamas. Respondí, mi voz bajando a un susurro áspero. Dime que estás mirando los registros del servidor, dijo Jasper, su voz cortante, rápida y desprovista de emoción. Veo el inicio de sesión fallido, respondí, caminando rápidamente por el pasillo alfombrado. Alguien intentó abrir el archivo del registro de accionistas. Se pone peor, continuó Jasper, el sonido de un tecleo furioso resonando de fondo. Acabo de recibir un PIN automático del registro corporativo estatal. Un inversor privado llamado Gideon presentó una consulta preliminar para registrar una transferencia de propiedad de un bloque de acciones de fundador. ¿Tus acciones? ¿Sloan? Dejé de caminar. El pasillo giró por una fracción de segundo. Las luces fluorescentes de repente eran demasiado brillantes. Apoyé mi espalda contra la pared, agarrando el teléfono con tanta fuerza que mis nudillos se pusieron blancos. Las piezas dispersas se encajaron con una claridad nauseabunda y devastadora. La caja fuerte en el sótano. La repentina y sospechosa disposición de mi padre para ayudar. La desesperada necesidad de dinero de Tegan. Entraron a mi caja fuerte, susurré. La aplastante realidad de la traición asentándose pesadamente en mi pecho. Se llevaron los certificados en papel. Esperaba que Jasper gritara. Esperaba que entrara en pánico y me dijera que la empresa estaba condenada. En cambio, su voz se volvió terriblemente tranquila. La voz de un general preparándose para la guerra. ¿Autorizaste a un apoderado? ¿Firmaste algo, Sloan? Piensa con cuidado. Nada, dije con firmeza, mi visión agudizándose. No he firmado un documento físico fuera de nuestra oficina legal en meses. Entonces es fraude, declaró Jasper simplemente. Engaño masivo, falsificación y robo corporativo. No los llames. Sloan. No le envíes un mensaje de texto a tu padre. No le grites a tu hermana. Si los alertamos ahora, entrarán en pánico y comenzarán a mover el dinero al extranjero o a destruir el rastro de papel. Los necesitamos cómodos. Los necesitamos sintiéndose invencibles. Cada instinto de mi cuerpo me gritaba que marcara el número de mi padre y le quemara la vida hasta los cimientos en ese mismo momento. Quería oír su voz quebrarse. Quería exigir respuestas. La traición cortaba más profundo que cualquier cuchillo. No se trataba solo del dinero. Era el hecho horrible de que mi propio padre miró mis años de sufrimiento. Mis noches interminables de trabajo agotador. Y decidió que tenía derecho a robarlo solo para mantener feliz a su niña de oro. Pero Jasper tenía razón. La ira produce negación. La ira les da la oportunidad de inventar excusas y llamar a abogados. La evidencia produce sentencias de prisión. ¿Qué hacemos? Pregunté, mi voz estabilizándose en un tono frío y duro. Tú vuelves a esa sala de juntas y cierras nuestro trato, instruyó Jasper. Actúa como si no pasara absolutamente nada. Voy a llamar a Maeve y a Beckett ahora mismo. Vamos a construir una valla digital ilegal a su alrededor. Para cuando llegues a casa.
Ya se habrán ahorcado solos. Colgué el teléfono. Tomé una respiración profunda y temblorosa, alisando las solapas de mi chaqueta. Empujé la inmensa angustia hacia una caja oscura, fría y reforzada dentro de mi mente, y la cerré con llave. Regresé a la sala de juntas. Sonreí brillantemente a los ejecutivos del cine y pasé las siguientes 6 horas negociando sin piedad el mejor y más lucrativo contrato que Hecho Fourie había visto jamás. Usé la rabia cegadora como combustible. Mientras mi familia estaba ocupada robando mi pasado, yo estaba ocupada asegurando mi futuro. Las siguientes 48 horas fueron una clase magistral de juegos mentales. Tuve que mantener la impecable ilusión de ignorancia mientras veía a mi familia alardear del botín, de su traición desde 2000 millas de distancia. Esa noche, mientras estaba sentada sola en mi habitación de hotel comiendo un sándwich frío, recibí un mensaje de texto de Callum. Solo para saber cómo estás. Nena, Espero que la gran reunión vaya bien. La casa está tranquila. Todo está perfectamente seguro aquí. Te quiero. Miré la pantalla brillante, sintiéndome físicamente mareada. La pura audacia de usar la palabra seguro mientras estaba parado sobre mi caja de seguridad rota, habiendo acabado de vender el trabajo de mi vida a un extraño. Forcé mis dedos temblorosos a escribir una respuesta alegre e inconsciente. Va genial, papá. Gracias por vigilar las cosas. Nos vemos pronto. Mientras tanto, Tegan no tenía absolutamente ningún concepto de discreción. Carecía de la inteligencia básica requerida para ser una criminal exitosa. Inmediatamente recurrió a Instagram. Sus historias eran un borrón caótico y brillante de boutiques de lujo, cenas caras y copas de champán que tintineaban. Publicó una foto de un reloj nuevo con incrustaciones de diamantes con la leyenda: cuando el universo finalmente te da lo que mereces. Bendecida, hecho por mí misma, Paris Ayabol. Llevaba literalmente evidencia federal en su muñeca para que todo el mundo la viera. Mientras Tegan estaba ocupada gastando mi capital en compras, mis aliados iban a la guerra. De vuelta en casa, mi prometido, Beckett, condujo directamente a mi edificio de apartamentos. Habló con mis vecinos, aprovechando su comportamiento tranquilo, y logró obtener imágenes de seguridad de una cámara de timbre directamente al otro lado de la calle de la casa de mi padre. La marca de tiempo mostraba claramente una furgoneta de un cerrajero comercial estacionada en la entrada de Callum durante 2 horas, el día exacto en que se inició la transacción fraudulenta con Gideon. Simultáneamente, Maeve, nuestra despiadada y brillante abogada corporativa, estaba moviendo hilos importantes a nivel estatal. Contactó al registro corporativo y marcó la solicitud de transferencia de Gideon como altamente fraudulenta, congelando por completo el proceso administrativo sin alertar a Gideon ni a mi padre. Extrajo los metadatos del poder notarial falsificado que Gideon había presentado, demostrando que la firma digital había sido manipulada. Cuando mi contrato en Seattle finalmente se firmó, selló y fue legalmente vinculante, no celebré. Cambié mi vuelo de inmediato y me dirigí al aeropuerto un día entero antes. No le dije a mi padre que regresaba. Aterricé a última hora de la tarde, el aire de Colorado era fresco y cortante. Beckett me estaba esperando en la acera de llegadas. No me preguntó cómo me sentía. Simplemente me dio un fuerte abrazo de apoyo. Me entregó una gruesa carpeta manila llena de los descubrimientos legales de Maeve y abrió la puerta del coche. Jasper y Maeve están de guardia en la oficina, dijo Beckett mientras entraba en la autopista, su mandíbula tensa en una línea dura. Cuando estés lista para soltar la verdad. Estoy lista, respondí, mirando por la ventana a las montañas que pasaban, sintiendo nada más que una fría resolución. Conduce a casa de mi padre. El viaje fue silencioso. Repasé los documentos de la carpeta una última vez. Registros de IP, fotogramas de la cámara del timbre, estatutos corporativos. Una declaración jurada firmada. Era una red de hierro tejida lo suficientemente apretada como para atrapar a un gran tiburón blanco. Y mucho más a 2 guppies arrogantes como Callum y Tegan.
Llegamos a la entrada de la casa de mi padre. La casa se veía exactamente igual. El césped verde cuidado, la pintura blanca impecable. Una mentira suburbana perfecta que cubría una podredumbre tan profunda que amenazaba con derrumbar toda la estructura. Beckett estacionó el coche calle abajo, completamente fuera de la vista. Le dije que esperara mi señal. Esta confrontación inicial me pertenecía solo a mí. Necesitaba mirarlos a los ojos cuando todavía pensaban que habían ganado. Agarré mi maleta, subí por la entrada y abrí la puerta principal con mi llave de repuesto. Entré en el olor a champán barato y la vista de esas cajas naranjas. Y eso nos lleva de vuelta al principio, de pie en la cocina. Viendo a mi padre mirarme con desdén mientras Tegan acariciaba su bolso de cuero robado. ¿Quieren oír un secreto?, pregunté, mi sonrisa fría y afilada. ¿Qué pasa cuando las personas que creen que te poseen se dan cuenta de que acaban de robarle a un fantasma? Antes de sumergirnos en las consecuencias, si estás disfrutando de esta historia de karma familiar, por favor, tómate un segundo para darle me gusta a este vídeo y suscribirte al canal. Me ayuda a traerte más de estas increíbles historias. El silencio en la sala de estar era tan espeso que se podría haber cortado con un cuchillo. Me quedé allí, mi maleta de viaje apoyada contra mi pierna, mirando fijamente a las 3 personas que habían pasado toda mi vida haciéndome sentir pequeña. Ahora eran ellos los que se encogían. ¿Quieren oír un secreto?, repetí, mi voz apenas un susurro, pero se escuchó en toda la habitación como un disparo. Cayum bajó su copa de champán. La sonrisa de suficiencia y victoria que había estado pegada en su rostro hacía solo unos momentos comenzó a vacilar, reemplazada por un tic de confusión nerviosa. Hinchó el pecho, tratando de mantener su autoridad artificial. No hay secretos aquí, Sloan, dijo, su tono con un borde de advertencia. Obtuviste una ganancia masiva. Aseguramos tu futuro y el nuestro. Deberías agradecerme por encargarme del papeleo mientras estabas ocupada. Di un paso lento y deliberado hacia adelante. Me acerqué directamente a la isla de granito de la cocina y di 2 golpecitos con mi dedo índice en el recibo de transferencia bancaria impreso. Las acciones que acabas de venderle a Gideon no me pertenecen, dije suavemente. Vera frunció el ceño, cruzando los brazos a la defensiva. ¿De qué estás hablando? Tu nombre estaba en el sobre. Eres la fundadora. Soy una fundadora, la corregí, pero no poseo esas acciones como individuo. Hace 5 años. Cuando Jasper y yo aceptamos nuestra primera ronda de financiación inicial, reestructuramos toda la empresa para protegernos de la responsabilidad personal. Cada una de las acciones que poseo está legalmente en manos de una entidad matriz llamada Echofoury Holdings LLC. Jasper y yo somos CEO propietarios de esa LLC. Vi el momento exacto en que mi padre se dio cuenta. Sus ojos se abrieron de par en par y el color desapareció rápidamente de su rostro, dejándolo como un fantasma. Era un hombre que trabajaba en ventas corporativas. Sabía exactamente que era una sociedad holding. Sabía lo que implicaban los estatutos corporativos. No solo falsificaste mi firma para vender mi propiedad personal, papá, continué. Mi voz fría y firme. Falsificaste una firma para autorizar la venta de un activo corporativo que es propiedad conjunta de alguien fuera de esta familia. Vendiste la propiedad de Jasper. Cometiste un robo corporativo contra una entidad registrada. Tegan, que había estado aferrada a su nuevo bolso de diseñador, de repente lo soltó como si el cuero se hubiera incendiado. Miró frenéticamente entre yo y nuestro padre. ¿Qué quiere decir, papá?, exigió, su voz chillona y llena de pánico. ¿De qué está hablando? El dinero está en la cuenta. El banco lo autorizó. Que el dinero se mueva no hace que una transacción sea legal, Tegan, dije, dirigiéndole mi mirada. Los ladrones de bancos también meten dinero en sus bolsas. Eso no deja de convertirlos en delincuentes. Vera dio un paso adelante, su voz temblorosa, pero desesperada por aferrarse a la ilusión.
Estás mintiendo. Sloan, Tenemos el poder notarial. Lo firmaste. Autorizaste a tu padre a negociar. El inversor lo aceptó. Es un trato cerrado. Solté una risa áspera y amarga que hizo que Vera se estremeciera. ¿Te refieres al poder notarial que descargaste de un sitio web de plantillas legales gratuitas? ¿Es en el que calcaste mi firma de una tarjeta de cumpleaños que te di cuando tenía 20 años? Callum retrocedió ligeramente, sus rodillas golpeando el borde del caro sofá. Tragó saliva. ¿Cómo sabías eso? No le respondí directamente. En cambio, metí la mano en el bolsillo interior de mi chaqueta y saqué un sobre nuevo y sellado que Maeve me había dado en el aeropuerto. Lo arrojé sobre la isla de la cocina junto a su ridículo recibo de transferencia. Porque mi abogada corporativa lo sabe todo, susurré. Y va a tener una conversación muy larga contigo sobre engaño masivo. Robo de identidad y manipulación de correo federal. La respiración de Callum se volvió superficial y rápida. Intentó hablar, pero su boca solo se abría y cerraba sin que saliera ningún sonido. La ilusión de su poder se había hecho añicos. Dejando atrás nada más que a un hombre aterrorizado y envejecido que acababa de darse cuenta de que se había lanzado por un precipicio. Pero no había terminado. Había guardado esta ira durante una década, y me iba a asegurar de que sintieran cada onza de ella. Ese es solo el primer secreto, dije, inclinándome más cerca de mi padre. Negándome a dejar que apartara la vista. ¿Quieres saber el segundo? Tegan estaba temblando ahora. Sus manos se cernían sobre su montaña de cajas de diseñador naranjas. Sus ojos mirando hacia la puerta principal como si estuviera contemplando la posibilidad de huir. ¿Qué más? Carraspeó Callum, su voz quebrándose. ¿Qué más podría haber? Le dimos los certificados. Le dimos los papeles oficiales de tu caja. ¿fuerte? Sonreí, y fue la sonrisa más genuina que había lucido en años. Esos gruesos y hermosos certificados de papel con relieve que robaste de mi caja fuerte del sótano. Los que escaneaste y enviaste a Gideon con tanto cuidado. Callum asintió lentamente, aterrorizado por lo que estaba a punto de decir. No valen nada, le dije, deleitándome con la expresión de puro horror que se apoderó de su rostro. Son versiones obsoletas de hace 5 años. Cuando reestructuramos Hecho4y como una sociedad holding. El Estado nos exigió anular todos los certificados en papel originales y emitir nuevos rastreadores de capital digitales. Los números de serie de los papeles que vendiste han sido invalidados oficialmente en el registro federal durante media década. Vera jadeó, cubriéndose la boca con la mano. No vendiste capital, papá, continué, mi voz resonando en la silenciosa habitación. Vendiste $400.000 de papel de desecho decorativo inútil. Y Gideon acaba de enterarse. Para demostrar mi punto, metí la mano en mi bolsillo, saqué mi teléfono y toqué la pantalla. Había preacordado esta llamada con Maeve y Jasper. Marqué el número directo de Gideon y lo puse en altavoz. Dejando el dispositivo sobre la encimera de granito justo al lado del recibo de la transferencia. El teléfono sonó 2 veces antes de que lo contestaran. ¿Sloan? La voz de Gideon estalló a través del altavoz. Era fuerte, áspera y prácticamente vibraba de furia. ¿Eres tú? Sí, Gideon. Estoy aquí, dije con calma. Estoy en la habitación con el hombre que te vendió las acciones anuladas. Callum se estremeció como si lo hubieran golpeado físicamente. Intentó alcanzar el teléfono para colgar, pero golpeé mi mano sobre la encimera. Mirándolo tan ferozmente que se quedó paralizado. Escúchame muy atentamente, gritó Gideon, su voz llenando la cocina. Rebotando en los caros azulejos. Acabo de recibir un aviso del registro estatal. Mi solicitud de transferencia fue denegada debido a documentación fraudulenta. Mi equipo legal acaba de verificar los números de serie de esos certificados. Son activos muertos. Lo sé, dije en voz baja. No autoricé esta venta, Gideon. Entraron a robar en mi caja fuerte.
Mi firma fue falsificada. Hubo un silencio pesado y aterrador al otro lado de la línea, seguido por el sonido de algo pesado siendo arrojado contra una pared en la oficina de Gideon. ¿Quién está ahí contigo?, exigió Gideon, su voz bajando a un gruñido letal. Pon al hombre que firmó ese formulario de poder al teléfono. Ahora mismo. Miré a mi padre. Habla con tu comprador, papá, susurré. Qayyum se inclinó hacia el teléfono, sus manos temblando violentamente. Hola. Chilló, sonando como un niño asustado en lugar del patriarca arrogante que pretendía ser. Escúchame, ladrón patético, gruñó Gideon. No me importa qué tipo de drama familiar desordenado tengas. Cometiste un engaño masivo a través de las fronteras estatales. Tomaste $400.000 de mi dinero con pretextos falsos. Tienes 24 horas para revertir esa transferencia bancaria. Los ojos de Qayyum se movieron frenéticamente hacia Vera, luego hacia Tegan. Señor. Por favor. Ha habido un gran malentendido. Pensé que tenía permiso. Puedo explicarlo todo si me da unos días. No quiero una explicación, rugió Gideon. Quiero mi dinero. Si cada centavo de esos $400.000 no está de vuelta en mi cuenta privada al final del día hábil de mañana, llamaré a las autoridades federales. Tendré a las autoridades en tu puerta. Te demandaré por todo lo que posees y luego me aseguraré de que pases tu vida en una celda. ¿Me entiendes? Qayyum estaba hiperventilando ahora. Sí. Sí, señor. Entiendo. Gideon colgó el teléfono. El clic resonó en la cocina, finalizando la condena que acababa de descender sobre mi familia. Tegan rompió a llorar, sollozos fuertes, feos y entrecortados. Cayó de rodillas sobre la alfombra, agarrándose la cabeza. Vamos a ir a la cárcel, gimió. Papá, vamos a ir a la cárcel. Vera corrió hacia ella, tratando de acallarla. Pero sus propias manos temblaban demasiado para ser reconfortantes. Qayyum se apoyó en la encimera, agarrándose el pecho, mirando el teléfono como si fuera una bomba que acababa de estallar. ¿Se acabó, Sloan?, suplicó, mirándome con los ojos llenos de lágrimas. Por favor. Tienes que volver a llamarlo. Tienes que decirle que fue un error. Dile que validarás las acciones. Tienes suficiente dinero. ¿Puedes permitirte esto? Por favor. Salva a tu familia. Lo miré sin sentir absolutamente nada más que una fría y dura resolución. No voy a salvarte. De hecho, traje a algunos amigos para asegurarme de que no intentes huir. Antes de que Qayyum pudiera preguntar a qué me refería, sonó el pesado timbre de la puerta. ¿Quién está en la puerta? No le respondí a mi padre. Simplemente le di la espalda, caminé por el pasillo y abrí la puerta principal. De pie en el porche, en el aire cortante de la noche, estaban Jasper, mi socio comercial, y Maeve, nuestra abogada corporativa principal. Jasper llevaba su habitual sudadera con capucha negra y una expresión oscura e indescifrable. Maeve, por otro lado, parecía un tiburón vestido con un traje desastre de color carbón, aferrada a un grueso maletín de cuero. Justo a tiempo, dije, haciéndome a un lado para dejarlos entrar. Jasper entró primero, sus ojos recorriendo inmediatamente la habitación, observando las cajas de diseñador, el champán barato y los rostros aterrorizados de mi familia. No les dijo una palabra. Simplemente se acercó a la sala de estar y se paró a mi lado. Un muro de apoyo silencioso e intimidante. Maeve caminó directamente hacia la isla de la cocina. Colocó su maletín sobre la encimera de granito con un golpe fuerte y pesado. Abrió los pestillos dorados, lo abrió y sacó una enorme pila de documentos legales. Qayyum intentó mostrarse valiente, enderezando su postura y secándose el sudor de la frente. Miren, no sé quiénes son ustedes. Pero este es un asunto familiar privado. Sloan y yo solo estamos teniendo un desacuerdo. Maeve ni siquiera lo miró. Simplemente siguió colocando los papeles.
Mi nombre es Mabe, dijo, su voz nítida y completamente desprovista de emoción. Soy la asesora legal principal de Hecho Fowry Holdings LLC. ¿Y usted, señor? No está lidiando con un asunto familiar. Está lidiando con una entidad corporativa que actualmente se prepara para entregarlo a la oficina del fiscal federal. Vera dio un paso adelante, tratando de usar su edad como escudo. Ahora, escúcheme. Jovencita. No puede simplemente irrumpir en nuestra casa y amenazarnos. Somos los padres de Sloan. Mabe finalmente levantó la vista, su mirada clavando a Vera en el suelo. Y usted debe ser Vera. La mujer cuya cuenta corriente conjunta acaba de recibir $400,000 en fondos robados. Dígame, Vera. ¿Disfrutó de la juerga de compras? Porque el gobierno federal considera que gastar fondos transferidos robados es una participación activa en actos ilegales. La boca de Vera se cerró de golpe. Dio 2 pasos hacia atrás, escondiéndose detrás de Callum. Jasper metió la mano en la carpeta y sacó una fotografía brillante. La arrojó sobre la encimera. Era una imagen fija de alta resolución de una cámara de seguridad. Mostraba claramente a Callum de pie en su entrada dándole la mano a un hombre con uniforme de cerrajero mientras Tegan estaba de fondo señalando hacia las ventanas del sótano. Tenemos las imágenes de seguridad de los vecinos, dijo Jasper, su voz fría y calculadora. Tenemos los registros de la dirección IP que muestran a alguien de esta casa intentando hackear nuestros servidores seguros. Tenemos el informe de la firma falsificada de un experto forense independiente. Y tenemos la llamada telefónica grabada entre usted y Gideon. Callum miró la fotografía, todo su cuerpo temblaba. Su respiración era tan superficial que pensé que podría desmayarse. Jasper, por favor, suplicó Callum, su voz quebrándose. Sé que no siempre hemos estado de acuerdo, pero Sloan es mi hija. Es familia. Por favor. Déjanos arreglar esto en privado. No destruyas nuestras vidas. Jasper lo miró con una expresión de puro y absoluto asco. No soy tu familia. Callum. No me importan tus vacaciones ni tus lazos de sangre. Entraste a robar en una caja fuerte e intentaste vender la mitad del trabajo de mi vida a un extraño para que tu hija pudiera comprar bolsos brillantes. En lo que a mí respecta, solo eres un ladrón que fue atrapado. Mabe golpeó su bolígrafo contra la encimera de granito, atrayendo la atención de todos de nuevo a los documentos legales. Vamos a los números, dijo bruscamente. Gideon te dio 24 horas, pero Hecho Fowry te está dando menos. Deslizó una carta de demanda formal sobre la encimera. Transferirás los $400,000 completos de vuelta a la cuenta de Gideon de inmediato, instruyó Mabe. Una vez hecho eso, firmarás una confesión completa de espionaje corporativo y robo, que mantendremos en custodia. Si alguna vez vuelves a hablar con Sloan, Jasper o cualquier empleado de Hecho Fowry, si alguna vez intentas reclamar la propiedad de su éxito, o si alguna vez denigras su nombre en público, presentaremos la confesión y la evidencia al fiscal del distrito. Callum miró la carta de demanda como si estuviera escrita en un idioma extranjero. Extendió una mano temblorosa y tocó el papel. Solo hay un problema, susurró Callum. Una lágrima finalmente se derramó sobre sus pestañas y corrió por su mejilla. ¿Qué problema? Exigí, cruzando los brazos. Callum bajó la mirada a sus zapatos, incapaz de mirarme a los ojos. No podemos transferir el monto total de vuelta a Gideon. ¿Por qué no? Preguntó Mabe, sus ojos entrecerrándose peligrosamente. Porque ya no lo tenemos. La habitación se quedó tan silenciosa que se podía oír el zumbido del refrigerador. Miré a mi padre tratando de procesar la pura audacia de lo que acababa de confesar. El dinero solo había llegado a su cuenta hace 3 días. ¿Qué quieres decir con que no lo tienes? Pregunté, mi voz peligrosamente baja. Tegan comenzó a sollozar más fuerte, enterrando la cara entre sus manos. Vera miró hacia otro lado, fijando la vista en la pared como si contuviera las respuestas a su inminente sentencia de prisión.
Lo gastamos, soltó Kayum, su voz apenas un susurro. Mabe sacó un bloc de notas nuevo y un bolígrafo. Miró a Kayum como un médico que examina a un paciente terminal. Explica ahora mismo. Dame la tasa de consumo exacta. ¿A dónde fue el dinero? Kayum tragó saliva, apoyándose pesadamente en la encimera. Cuando la transferencia se concretó. Pensamos que estábamos a salvo. Pensamos que el trato estaba hecho. Tegan tenía deudas. Necesitaba cambiar su imagen. Transfirió $85.000 a su cuenta personal. Miré la montaña de cajas naranjas en la sala de estar. $85.000 en 3 días. Había comprado relojes antiguos, maletas de diseñador, bolsos de edición limitada y pagado por completo una estancia de un mes en un resort de bienestar de lujo en París. Había quemado una fortuna solo para impresionar a extraños en Internet. Y el resto, exigió Jasper, su paciencia completamente evaporada. Eso deja más de 300.000. ¿Dónde está? Kayum miró a Vera, quien se negó a mirarlo. Teníamos nuestras propias deudas. Llevaba 3 meses de retraso en la hipoteca de la casa. Amenazaban con la ejecución hipotecaria. Usé 70.000 para pagar los atrasos y asegurar la escritura. Luego Vera. Tenía deudas de tarjetas de crédito. Deudas secretas de las que no supe hasta que llegó el dinero. Pagamos $50.000 a varias compañías de crédito. Cerré los ojos, tomando una respiración profunda y temblorosa. Habían robado mi futuro para pagar sus errores del pasado. Habían liquidado mi capital para tapar los agujeros en un barco que se hundía y que habían construido a base de mentiras e ignorancia financiera. Así que, resumió Mabe, su bolígrafo arañando rápidamente el papel. Entre la hipoteca, las tarjetas de crédito y la juerga de compras de Tegan, han quemado $205.000. Dejando aproximadamente $195.000 en la cuenta. Sí, susurró Kayum. Eso no va a satisfacer a Gideon, declaró Mabe fríamente. Quiere 400.000. Quiere que le devuelvan toda su inversión principal para mañana por la tarde o presentará cargos federales. Tegan se puso de pie de un salto, corriendo hacia mí y agarrándome del brazo. Sloan, por favor, suplicó, su rímel corriéndose por su cara en rayas oscuras. Tienes que ayudarnos. Tienes millones en valoración de la empresa. Puedes simplemente extenderle un cheque a Gideon. Puedes pagarle y hacer que esto desaparezca. Somos tu familia. Miré sus manos agarrando mi manga. Sentí una oleada de repulsión tan fuerte que me hizo retroceder físicamente, obligándola a soltarme. Ustedes no son mi familia, dije, mi voz inquietantemente tranquila. Son unos aprovechados. Pasaron años llamándome perdedora. Pasaron años burlándose de mi trabajo. Y en el segundo que vieron una oportunidad de robarme, la tomaron sin una sola onza de vacilación. No voy a extender un cheque para cubrir su robo. No voy a sacarlos de apuros. Kayum cayó de rodillas. Literalmente se dejó caer al suelo, agarrando el dobladillo de mi chaqueta. Sloan, te lo ruego. Si voy a prisión, Vera no tendrá nada. Tegan no tendrá nada. Perderé mi trabajo. Perderé la casa. Estaremos arruinados. Miré al hombre que se había negado a prestarme $3.000 para la escuela. Miré al hombre que me había dicho que estaba sola. La edad adulta significa resolver tus propios problemas, papá, cité suavemente, devolviéndole sus propias palabras. No voy a tirar buen dinero por el desagüe para salvar un barco que se hunde. Miré a Mabe. Hemos terminado aquí. Mabe cerró su maletín, los pestillos cerrándose con un crujido final y resonante. Tienen hasta las 5:00 de mañana por la tarde para averiguar cómo reembolsar a Gideon. Le dijo a Kayum, que todavía lloraba en el suelo. Sugiero que empiecen a llamar a agentes inmobiliarios y casas de empeño, porque a las 5:01 las autoridades federales serán notificadas.
Jasper y yo salimos por la puerta principal, dejándolos ahogarse en la pesadilla que habían creado. Mientras caminábamos por la entrada, sentí que un peso enorme y pesado se levantaba de mi pecho. Pero las consecuencias estaban lejos de terminar. Porque cuando una familia tóxica se da cuenta de que ya no puede manipularte, recurren a su último recurso. Desataron a los monos voladores. A la mañana siguiente, mi teléfono comenzó a sonar a las 6 de la mañana. Estaba sentada en mi apartamento bebiendo una taza de café caliente y viendo el amanecer sobre la ciudad, sintiendo una extraña sensación de paz. Miré el identificador de llamadas. Era la tía Flora, la hermana mayor de mi padre. Era la matriarca de la familia extendida. Una mujer que prosperaba con los chismes y exigía una lealtad incuestionable al linaje. Sabía exactamente por qué llamaba. Qayyum había entrado en pánico y había pasado toda la noche tejiendo una red de mentiras tratando de reclutar aliados para presionarme a salvarlo. Tomé un sorbo de mi café y contesté la llamada. Sloan Elizabeth, ladró la tía Flora, su voz goteando indignación justiciera. Acabo de pasar 2 horas al teléfono con tu padre. Está llorando. Dice que lo estás amenazando con enviarlo a prisión por un simple malentendido sobre unos papeles de la empresa. No fue un malentendido, tía Flora, dije con calma. Falsificó mi firma y robó $400.000. No me exageres, jovencita, espetó Flora. Es tu padre. Te crió. Puso un techo sobre tu cabeza. Si cometió un error, te sientas y lo resuelves en privado. No metes abogados en la familia. Estás siendo una niña cruel, vengativa y de corazón frío. Necesitas llamar a ese inversor, pagarle lo que quiera y dejar esta tontería de inmediato. La familia protege a la familia. No levanté la voz. No discutí. Simplemente sonreí al teléfono. Tía Flora, te voy a enviar un mensaje de texto ahora mismo. Te sugiero que lo abras antes de decir otra palabra en su defensa. Colgué el teléfono. Abrí mis mensajes y le envié el archivo de audio que Jasper había extraído de la cámara de seguridad. En la entrada era el clip de Qayyum hablando con el cerrajero, declarando claramente que estaba entrando a robar en la caja fuerte de su hija porque ella le debía por haberla criado. También le envié la fotografía de Tegan señalando la ventana del sótano y el documento falsificado, con la firma falsa de Qayyum en él. 5 minutos después, mi teléfono vibró. Era un mensaje de texto de la tía Flora. No volveré a contactarte. Que Dios lo perdone. Bloqueó el número de Qayyum 5 minutos después de eso. El ataque de los monos voladores había sido neutralizado incluso antes de comenzar. La verdad es la defensa definitiva contra la manipulación. Mientras tanto, las consecuencias del mundo real estaban golpeando a mi padre y a mi hermana como un tren de carga desbocado. Qayyum, desesperado por encontrar el dinero que faltaba, había intentado obtener un préstamo corporativo de emergencia a través de la empresa de bienes raíces comerciales donde trabajaba. La firma realizó una verificación de antecedentes de rutina y marcó la investigación federal pendiente adjunta a su nombre por los abogados de Gideon. Al mediodía, Qayyum fue llamado a la oficina de su jefe. Cuando no pudo explicar por qué un inversor de capital privado lo acusaba de engaño masivo, fue despedido en el acto. Fue escoltado fuera del edificio por seguridad, cargando sus pertenencias en una caja de cartón. Despojado del título corporativo que había valorado más que a su propia hija. La caída de Tegan fue aún más rápida y mucho más pública. El equipo legal de Gideon había solicitado inmediatamente a un juez que congelara todas las cuentas bancarias asociadas con la transferencia bancaria fraudulenta. Cuando Tegan intentó pagar el enorme saldo de su tarjeta de crédito para el viaje a París, la transacción fue rechazada. Su agencia de gestión, presintiendo un escándalo masivo, la despidió de inmediato. 2 patrocinadores importantes cancelaron sus próximos acuerdos de marca, desesperada por evitar los cargos federales.
Se vio obligada a empacar cada una de las cajas de diseñador naranjas, cada reloj antiguo y cada bolso de lujo, y llevarlos a una tienda de consignación de alta gama en el centro. Tuvo que venderlos todos con una pérdida masiva solo para reunir el dinero para enviárselo de vuelta a Gideon. Pero no fue suficiente. Incluso con Tegan vendiendo sus artículos de lujo robados y Callum liquidando sus cuentas de jubilación, todavía les faltaban más de $100.000. La fecha límite de Gideon, las 5, llegó. Maeve llamó al equipo legal de Gideon. Les informó que Echofoury no tuvo ninguna participación en el fraude y proporcionó toda la evidencia que demostraba que Callum actuó solo. Gideon, al darse cuenta de que había sido engañado por un aficionado, desató el infierno. Presentó cargos formales por engaño masivo, para evitar pasar 10 años en una penitenciaría federal. Callum y Vera se vieron obligados a hacer el último sacrificio. Tuvieron que aceptar un plan de restitución masivo y aplastante. Y para financiar ese plan, tuvieron que poner en el mercado su hermosa e impecable casa suburbana. La justicia irónica de todo esto era casi poética. Callum había robado mi capital para pagar la hipoteca de esa casa, tratando de asegurar su preciada imagen. Ahora, debido a ese mismo robo, se vio obligado a vender la casa para mantenerse fuera de una celda de la cárcel. Lo perdieron todo. La casa, los trabajos, los artículos de lujo y el falso respeto que habían exigido a todos a su alrededor. El imperio de mentiras finalmente se había reducido a cenizas. 3 semanas después. El capítulo final de la pesadilla concluyó en la sala de conferencias estéril y con mucho aire acondicionado del bufete de abogados de Maeve. Me senté en la larga mesa de caoba con Jasper a mi izquierda y Beckett a mi derecha. Frente a nosotros se sentaban Callum, Vera y Tegan. Parecían completamente irreconocibles. Las sonrisas arrogantes y de suficiencia habían desaparecido. Callum parecía 10 años mayor, con los hombros caídos, los ojos huecos y derrotados. Vera miraba fijamente la mesa, negándose a hacer contacto visual con nadie. Tegan parecía agotada, vestía un suéter gris liso. La fachada brillante de Influence completamente despojada. Maeve se paró a la cabeza de la mesa, deslizando una gruesa pila de documentos legales hacia mi padre. Estos son los acuerdos finales de liquidación y restitución, declaró Maeve suavemente. Usted ha aceptado vender su residencia principal para reembolsar el saldo restante a la parte defraudada, a cambio de que Echofoury Holdings se niegue a buscar daños civiles adicionales por espionaje corporativo. Firmará esta orden de no divulgación y de restricción vinculante. Callum tomó el bolígrafo con mano temblorosa. Me miró al otro lado de la mesa. Sus ojos estaban rojos, rebosantes de lágrimas no derramadas. Sloan, susurró, su voz quebrándose. Sé que te he fallado. Sé que cometí un error terrible e imperdonable, pero por favor. Estamos perdiendo la casa. Nos mudamos a un pequeño apartamento de alquiler al otro lado de la ciudad. Tegan está trabajando en ventas al por menor para pagar sus deudas. No nos queda nada. Hizo una pausa, esperando una pizca de simpatía. Cuando no le di ninguna, continuó. Firmaré lo que quieras, pero por favor, no hagas que esta orden de restricción sea permanente. Déjame llamarte en tu cumpleaños. Déjame enviarte una tarjeta en las fiestas. Sigo siendo tu padre. No me saques de tu vida para siempre. Durante años, esa frase, sigo siendo tu padre, había sido su arma definitiva. Era la excusa que usaba para justificar un trato desigual. El escudo detrás del cual se escondía cuando rompía promesas. Y el chantaje emocional que desplegaba cada vez que intentaba defenderme. Lo miré, sintiendo una profunda sensación de cierre. Eres mi padre, dije, mi voz firme, clara y desprovista de ira. Pero tú decidiste lo que ese título significaba. Decidiste qué significaba que podías tomar de mí cuando quisieras. Decidiste qué significaba que mi éxito era solo un recurso para que lo cosecharas.
Me incliné ligeramente hacia adelante, apoyando mis manos en la mesa. Se supone que la familia son las personas que te protegen de los ladrones del mundo. Pero, ¿qué haces cuando los ladrones son los que se sientan en tu mesa? Le pregunté. Él bajó la cabeza, incapaz de responder. Firma los papeles, papá, dije en voz baja. Y luego, por favor, no vuelvas a contactarme nunca más. Él firmó. Vera firmó. Tegan firmó, sus lágrimas manchando el grueso papel legal. Cuando terminó la reunión, Jasper y Beckett se pusieron de pie. Salí de la sala de conferencias sin mirar atrás. No sentí una repentina explosión de alegría abrumadora. Sentí un dolor silencioso y persistente por la familia que siempre había querido pero que nunca tuve. Lloré la ilusión de ellos, pero también me sentí increíble y profundamente libre. Mantenerlos en mi vida simplemente porque compartíamos un apellido les habría enseñado que cada límite era temporal. Cada consecuencia podía ser negociada. Y cada pedazo de mi vida estaba disponible si simplemente aplicaban suficiente presión. 6 meses después, Echo Four completó con éxito el masivo proyecto del teatro de Seattle. Nuestra valoración se disparó y Jasper y yo expandimos nuestro equipo, mudándonos de nuestra estrecha oficina a un hermoso estudio de sonido de última generación en el centro. Esa primavera, Beckett y yo nos casamos. Celebramos la ceremonia en un impresionante teatro histórico utilizando la misma tecnología de mapeo acústico que mi empresa había diseñado para que la música sonara absolutamente impecable. La sala estaba llena de nuestra familia elegida. Jasper fue mi padrino de honor. Maeve asistió, bebiendo champán de primera calidad y riendo con nuestros ingenieros. No había una mesa vacía reservada para la culpa. No hubo una llegada dramática de una hermana llorosa o un padre exigente. Solo había paz, amor y la hermosa vida que había construido con mis propias manos. Protegí mi trabajo. Protegí mi paz. Y nunca más volví a hablar con Callum, Vera o Tegan. Así que esa es mi historia. Muchas personas, especialmente parientes mayores que adoran la idea de la lealtad familiar incondicional, me han dicho que fui demasiado lejos. Dicen que fui demasiado despiadada al dejar que mi padre perdiera su trabajo y su casa y que debería haber encontrado una manera de sacarlo de apuros para mantener a la familia unida. ¿Qué piensan ustedes? ¿Soy una hija fría y despiadada que fue demasiado lejos para castigar a su propia sangre? ¿O simplemente exigí la justicia y los límites que legítimamente merecía después de toda una vida de ser utilizada? Déjenme saber sus pensamientos en los comentarios de abajo. Los estaré leyendo todos. Muchas gracias por ver y escuchar mi historia hoy. Si disfrutaste este vídeo y quieres escuchar más locuras, por favor, presiona el botón de me gusta. Suscríbete al canal y activa la campana de notificaciones para que nunca te pierdas una actualización. Nos vemos en la próxima. Esta historia es completamente ficticia y está destinada únicamente a fines de entretenimiento y educativos.